Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos sobre la mesa un texto muy particular. Es un cuento, casi una fábula moderna, que se llama Cuando todo se apaga. Y aunque pueda parecer sencillo a primera vista, se mete de lleno en uno de los territorios más complejos de la experiencia humana, el derrumbe personal. Exacto. No es un cuento para niños, aunque utilice un lenguaje que lo parece. Es más bien un mapa. Un mapa para navegar eso que a veces se llama la noche oscura del alma. La historia nos presenta a un personaje, el constructor, que lo pierde absolutamente todo. Y lo que nos interesa analizar hoy es cómo la historia usa esta narrativa para ofrecer una especie de guía de supervivencia. Eso es, una guía psicológica y filosófica casi. Justo. Esa es la clave. No vamos a tratarlo como una pieza literaria, sino más bien como un manual de herramientas. Vamos a desgranar la caída del constructor, ese encuentro que lo cambia todo, y sobre todo las estrategias concretas que la historia propone para reconstruirse desde los cimientos. Pues sí. Empecemos por el principio, por ese mundo perfecto que está a punto de hacerse añicos. Un mundo que es casi dolorosamente idílico, y eso es fundamental para que el impacto de la caída sea tan brutal. La historia nos presenta al constructor, que es un castor, como el arquetipo del éxito. Sí, es el mejor en lo suyo, admirado por todos, tiene una familia que lo quiere, amigos, un propósito clarísimo. El texto llega a llamarlo portador de luz. Totalmente. Se despierta cada mañana con esa certeza de que su vida tiene sentido, de que es, bendecido. Es la clase de vida que se construye sobre pilares que creemos que son indestructibles, ¿no? El trabajo, la familia, la amistad, la salud. Y la historia, de una forma muy metódica y casi cruel, va a demoler cada uno de sus pilares. Uno por uno, en 4 oleadas consecutivas. La primera ola es la profesional. Ujú. Su obra maestra, una presa en la que ha invertido 3 años de su vida, es aniquilada por una tormenta. Es la pérdida de su legado, de su logro. Y su primera reacción es la que todos esperaríamos, ¿no? La resiliencia. Claro, dice, la reconstruiré, siempre he salido adelante. Pero el texto ya nos deja una pista, dice, algo en su pecho se sentía diferente. Es esa primera grieta. Aún cree tener el control, pero la armadura ya está tocada. Y entonces llega la segunda ola, que sube el nivel de una forma tremenda. Uf, sí. Es la muerte repentina de su hermana pequeña. Ya no es algo externo, como una presa. Es una pérdida íntima, inexplicable. Y con ella llega la pregunta que lo envenena todo. ¿Por qué? Ahí es donde el sentido del mundo empieza a desmoronarse. Él, que siempre tenía palabras para consolar a los demás, se queda mudo en el funeral. Y justo cuando está en ese estado de shock, llega la tercera ola, La traición. que ataca otro pilar, la confianza. Descubre que su mejor amigo, su confidente, lo ha estado saboteando sistemáticamente por envidia. Y esto es muy interesante. A diferencia de la tormenta o la enfermedad, esto no es aleatorio, es intencionado. Es una herida infligida. Exacto, por alguien a quien quería. Y esa rompe algo muy profundo. El texto dice literalmente que algo se rompió dentro del constructor. Claro, ya no es solo el mundo exterior el que es hostil. Ahora el mundo interior, el de las relaciones, también lo es. Y por si fuera poco, la cuarta y última ola. El colapso de su propio cuerpo. Sufre un accidente que le destroza la cola, que para un castor es su herramienta principal, su identidad. Ya. Los médicos le dicen que la lesión es permanente. Su conclusión es devastadora. Ya no sirvo para nada. Y en ese instante, la luz se apaga por completo. Su identidad, que se basaba en ser el que hace, el que puede, el que soluciona, se ha evaporado. Ha pasado de ser el portador de luz a ser un agujero negro. Es un colapso total. Y es en ese vacío, cuando ya no queda nada, cuando se arrastra hacia el río para terminar con todo, que la historia introduce al personaje que lo cambia todo. Sí, el constructor está en el fondo del abismo. No come, no habla. Solo se repite preguntas sin respuesta. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué a mí? Y en ese momento de rendición total aparece un cuervo negro. Y lo primero que le dice me parece absolutamente genial. No es, no lo hagas, o la vida merece la pena. Nada de eso. Su primera frase es, no te lo voy a impedir. Psicológicamente, esto es una jugada maestra. ¿Qué efecto crees que tiene algo así en alguien que está en ese estado? Es que desarma por completo. En ese momento, cualquier intento de convencerlo de lo contrario sería recibido como una agresión, como alguien que no entiende su dolor. Pero al decirle, no te lo voy a impedir, el cuervo se posiciona a su lado.
Valida su desesperación. Totalmente. Le dice, veo tu dolor y es tan grande que entiendo tu decisión. Y solo desde esa validación se puede empezar a construir un puente. Él no siempre fue un cuervo. Antes era una majestuosa águila dorada, que también lo perdió todo. Su familia en un incendio, sus alas por una enfermedad. Él también acabó en esa misma orilla. Y aquí viene el giro que, de verdad, me voló la cabeza. El constructor le pregunta qué fue lo que lo detuvo. Y la respuesta del cuervo es: nada me detuvo. Me lancé al río. Eso lo cambia todo. No estamos ante un sabio que evitó el abismo, sino ante un superviviente que lo atravesó y salió por el otro lado. Totalmente. Le da una credibilidad inmensa. No habla desde la teoría, habla desde la experiencia más cruda. En ese momento, bajo el agua, al borde de la asfixia, no tuvo una visión divina ni nada parecido. Simplemente le surgió una pregunta desde lo más profundo. ¿Y si este es precisamente el momento para el que nací? Una pregunta potentísima. No es una afirmación, es una posibilidad. Abre una puerta minúscula en un muro que parecía sólido. Y a partir de ahí, el cuervo empieza a darle al constructor un mapa conceptual para entender lo que le está pasando. Le pone nombre a la oscuridad. Aquí es donde el cuento se vuelve más didáctico, pero de una forma muy, muy útil. El cuervo le explica que hay dos tipos de noches oscuras, que a menudo se solapan. Primero está la noche de los sentidos. Que es cuando pierdes todo lo externo. Tu trabajo, tu reputación, tu salud, tus seres queridos. Básicamente lo que le ha pasado al constructor con las 4 olas. Exacto. Pero luego le habla de una noche aún más profunda, la noche del espíritu. Y esta ocurre cuando ya no es que pierdas las cosas del mundo, es que pierdes la fe en que el mundo tenga algún sentido. Pierdes la confianza en que haya un orden, una justicia, algo sagrado. Es cuando sientes que el universo es un caos indiferente y cruel. Y el cuervo se lo dice claro, estás en las dos noches a la vez y por eso sientes que te estás muriendo. Pero lo que tiene que morir no es tu cuerpo, es tu viejo yo. Y le enumera todas esas identidades que tienen que morir. El castor exitoso, el que siempre puede con todo, el que tiene el control. El que entiende el mundo. Es como si le estuvieran arrancando capas y capas de piel que él creía que eran su verdadero ser. No. Totalmente. Y esto nos lleva a otra de las grandes revelaciones del cuento. El constructor, como es natural, sigue atrapado en la pregunta del ¿por qué? Quiere una razón. Y la respuesta del cuervo es, a la vez, demoledora y liberadora. Le dice, no lo sé. Y lo más importante es que tal vez no haya una razón. Exacto. Esto choca frontalmente con la idea tan arraigada de que todo pasa por algo. Para alguien que sufre, esa frase a veces puede ser muy violenta, pero lo que propone el cuervo es distinto. Es radicalmente distinto. El cuervo le dice que a veces simplemente el caos te toca. No hay un plan cósmico, no es un castigo, no es una lección. Y la reacción del constructor es inmediata. Siente un alivio inmenso. El texto dice que piensa. ¿Entonces? ¿No es mi culpa? Entiendo perfectamente ese alivio. La ausencia de razón elimina la culpa, que es una de las cargas más pesadas del sufrimiento. Pero, por otro lado, ¿no podría ser aterrador para otra persona? La idea de que el sufrimiento es puramente aleatorio podría ser aún más desoladora. Es una paradoja fascinante. Y el cuento lo resuelve de una forma brillante. El cuervo añade el matiz crucial justo después. Le dice, aunque no haya una razón por la que te pasó, tú puedes crear un sentido en cómo respondes. Y esto es clave. Traslada el poder del universo a la persona. Ya no eres una víctima pasiva de un plan que no entiendes. Eres un agente activo que puede crear significado a partir de los escombros. Y ahí le presenta 3 caminos. La amargura, que es quedarse atrapado en el ¿por qué a mí? La negación, que es fingir que no ha pasado nada, o la transformación. Toda esta filosofía es muy potente, pero podría dejar a alguien sintiéndose aún más perdido si no sabe cómo aplicarla. Lo genial de la historia es que el cuervo no lo deja ahí en lo abstracto, lo ancla en algo tangible. Totalmente. Casi un kit de primeros auxilios para el alma. Le ofrece los 7 sostenes en la noche más oscura. Y son increíblemente prácticos. El primero es, respira. Volver a lo más básico cuando la mente es un torbellino. El segundo es, reduce tu mundo. Me parece vital. No pienses en el resto de tu vida, ni en mañana. Piensa solo en esta hora, en este minuto.
sobrevive solo el ahora. Es un mecanismo de supervivencia universal, ¿no? Sí, pienso en atletas de élite, no pienses en ganar la maratón, piensa solo en la siguiente zancada. Es una estrategia para gestionar una sobrecarga abrumadora. El tercero, no estés solo, aunque sea lo único que te apetezca. La presencia silenciosa de otro ser vivo, dice el cuervo, es un ancla a la realidad. Y el cuarto, haz una cosa pequeña cada día. Comer una hoja, dar 3 pasos, son acciones microscópicas que actúan como evidencia de que, a pesar de todo, sigues eligiendo la vida. El quinto me parece una distinción psicológica muy sofisticada. Permite el dolor, pero no te identifiques con él. Le sugiere que se diga a sí mismo, hay dolor aquí, pero yo no soy el dolor. Es crear un pequeño espacio. Es pura práctica de mindfulness para no ser ahogada por la sensación. Y los 2 últimos son cruciales. El sexto. No tomes decisiones permanentes en estados temporales. Una regla de oro. Un recordatorio de que, aunque parezca eterna, la noche es un estado, no un destino. Y el séptimo, busca a un guía. Alguien que ya haya estado ahí. Alguien como el propio cuervo. Después de darle estas herramientas mentales, el cuervo lo lleva a hacer algo físico, un ritual. Lo lleva al árbol de los sobrevivientes, un viejo sauce junto al río. Y lo que ve el constructor es que el árbol está lleno de hilos de colores atados a sus ramas. Es la visualización de que no está solo en esto. Cada hilo es de alguien que estuvo en el mismo borde del río y sobrevivió. Y el cuervo lo guía en el ritual de los 3 nudos. Le da un hilo y le pide que haga 3 nudos, cada uno con una intención. El primer nudo es el de la rendición. Al atarlo tiene que decir, no puedo con esto solo, me rindo a lo que es. Es el acto de soltar la lucha contra la realidad. Es un acto de humildad radical. El segundo nudo es el del compromiso. Elijo quedarme, solo por hoy. No es una promesa grandilocuente, es un compromiso manejable, renovable cada 24 horas. La lógica del solo por hoy que usan tantos grupos de recuperación. Exacto. Y el tercer nudo, el de la transformación, es el que planta una semilla de futuro. La intención es que algún día pueda usar esta noche para ayudar a otro. Es increíble porque en su momento más oscuro le está dando un atisbo de un propósito futuro que nace precisamente de ese dolor. Es la idea de Viktor Frankl en su máxima expresión. El sentido no viene de entender por qué sufrimos, viene de decidir para qué sufrimos. Este tercer nudo es esa decisión, y al atar su hilo al de los demás, el constructor comprende por primera vez, de forma visceral, que su dolor no es una isla. La historia a partir de aquí sigue su recuperación y hace un gran trabajo mostrando que no es una línea recta hacia arriba. Hay días malos, días en los que vuelve a la orilla del río, pero algo ha cambiado. El dolor poco a poco empieza a transformarse. Hay un momento precioso, 6 meses después, en el que ve un pequeño brote verde naciendo de una rama aparentemente muerta. Y en ese instante siente el primer destello de una nueva luz. El texto la describe como una luz forjada en la oscuridad. Mucho más resiliente que la luz brillante y frágil que tenía antes. Exacto. Un año después lo vemos construir de nuevo, pero la energía es completamente distinta. Ya no hay urgencia, ya no busca la admiración. Construye por el simple placer de hacerlo. Y hay una escena potentísima en la que trabaja codo con el amigo que lo traicionó. Y esto es muy importante, no lo hace desde una confianza ciega e ingenua como antes, sino, como dice el texto, desde una confianza consciente con límites claros. Es un modelo de perdón mucho más maduro y realista. No es borrar lo que pasó, es integrarlo y actuar con esa sabiduría. Pasan 5 años y su transformación es completa. Su identidad ha mutado. Ya no se presenta como el gran constructor, ahora es conocido como el guía de la noche oscura. Se ha convertido en la persona a la que otros acuden cuando su mundo se viene abajo. Su herida se ha convertido en su don. Ha cumplido la promesa del tercer nudo, lo que la historia llama el pacto del sauce. El pacto que hizo con el cuervo es que, cuando encontrara a alguien en la misma oscuridad, se sentaría a su lado y le sostendría la luz, exactamente como el cuervo hizo con él. Su dolor no solo ha sido transformado, ha sido resignificado a través del servicio a los demás. El cuento acaba con una canción que resume todo el viaje y un epílogo que habla directamente a la persona que pueda estar leyéndolo en su propia noche. Le da consejos prácticos y un recordatorio final. Tu vida tiene un hilo en el tejido del valle. Y la firma es preciosa.
con toda la ternura del universo, el cuervo negro y todos los que sobrevivieron antes que tú, seguido de un corazón negro y unas estrellas. Es un mapa increíblemente compasivo. No ofrece curas milagrosas ni positividad tóxica. Ofrece una guía honesta, herramientas prácticas y, sobre todo, compañía. Te dice que el dolor es terrible, pero no es el final de la historia. Y que la transformación no es tanto una opción como una consecuencia inevitable de sobrevivir. El dolor te cambia, sí o sí. La única elección real es si te va a cambiar hacia la amargura o hacia una versión más profunda y compasiva de ti mismo. Exacto. La herida, una vez sanada, se convierte en un lugar por donde puede entrar la luz, no solo para una misma, sino también para los demás. Me quedo con esa idea que hemos mencionado antes, que quizá es el núcleo de toda la historia. El alivio y el poder no vienen de encontrar una razón cósmica para lo que nos pasa. Vienen de tomar una decisión personal sobre qué hacer con ello. El sentido no viene de entender por qué sufrimos, viene de decidir para qué sufrimos. Una idea que deja el poder no en manos del caos externo, sino de la elección interna. Y eso, quizá, es lo único que realmente podemos controlar.